Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la traducción o síntesis de proteínas. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar sobre la síntesis de proteínas. Este fenómeno se conoce como traducción y corresponde al ensamblaje de una molécula de proteína de acuerdo con el código genético de una molécula de ARN mensajero. Se va a denominar traducción porque corresponde al cambio del lenguaje de los ácidos nucleicos, que ya sabemos que es una asociación de bases nitrogenadas, al lenguaje de las proteínas, que es una asociación de aminoácidos. Esto va a ocurrir en el citoplasma, donde el RNA mensajero se va a mover hacia los ribosomas. Ahí es donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Los aminoácidos que se necesitan para la síntesis de proteínas se encuentran dispersos en el citoplasma y se van a unir a un RNA de transferencia. ¿Cuáles son los pasos para que se lleve a cabo la traducción? Primero, en un extremo del RNA mensajero se va a unir al ribosoma. Segundo, las moléculas de RNA de transferencia que se encuentran en el citoplasma van a recoger los aminoácidos. Ya con los aminoácidos unidos a ellos, las moléculas de RNA de transferencia se van a unir al punto donde el RNA mensajero está unido al ribosoma. Una molécula de RNA de transferencia con el anticodón correcto se enlaza con el codón complementario del RNA mensajero. A medida que el RNA mensajero se mueve a lo largo del ribosoma, el siguiente codón hace contacto con el ribosoma. El siguiente RNA de transferencia se mueve a su posición con su aminoácido. Los aminoácidos adyacentes se enlazan por medio del enlace peptídico. Se desprende la primera molécula de RNA de transferencia. El siguiente codón se mueve a su posición y el siguiente aminoácido se coloca en su posición. Vamos a ver que la fase de síntesis de proteína se divide en tres pasos: la iniciación, la elongación y la terminación, que vamos a ver a continuación. En la fase de iniciación, lo primero que ocurre es que el RNA mensajero se va a unir por su extremo 5' a la subunidad menor del ribosoma gracias a un factor proteico que se conoce como IF3 o factor de iniciación 3. Después se va a unir el primer aminoácido RNA de transferencia al RNA mensajero. El primer codón que vamos a encontrar para la síntesis de proteína es el AUG, por lo que el anticodón del primer RNA de transferencia siempre es UAC. El aminoácido unido al primer RNA de transferencia siempre va a ser la N-formilmetionina. Para que esta unión se produzca es necesaria la presencia del factor de iniciación IF2. Posteriormente se produce el acoplamiento de la subunidad mayor del ribosoma, para lo cual necesitamos otro factor de iniciación diferente, el IF1. A todo esto se le une el siguiente aminoácido. Por último, se forma el enlace peptídico entre los aminoácidos. Muy bien, ¿cómo se dedujo que la traducción del RNA mensajero era de 5' a 3'? Bueno, porque se utilizó un polinucleótido sintético, que es el que tenemos acá, AAA, entre paréntesis AAC. Y aquí está la dirección de 5' a 3'. Como molde de un sistema de síntesis proteica libre de células, es decir, todo el aparato de la traducción de proteínas se llevó a cabo en un tubo de ensayo. AAA
codifica lisina, mientras que AAC codifica asparagina. El polipéptido obtenido fue, este es el extremo amino terminal, lisina, asparagina con el carboxilo terminal. Como el residuo carboxilo terminal era la asparagina, el codón ACC tuvo que ser el último en leerse. Por lo tanto, la dirección de la traducción es de 5' a 3', de acá a acá, del amino terminal al carboxilo terminal. Y es así como a través de un experimento sencillo se dedujo que la traducción del RNA mensajero va de 5' a 3'. Aquí tenemos la secuencia de Shindal-Garno, que es la secuencia que normalmente se va a encontrar presente en distintas especies y que va a permitir colocar el codón, el primer codón, el AUG. Pero como vemos, esta secuencia de Shindal-Garno tiene variaciones en las distintas especies. Pero estas regiones que están en azul son las que se van a posicionar en el ribosoma y que van a colocar el codón AUG para que se pueda unir el primer RNA de transferencia. Y esta secuencia se conoce como Shindal-Garno. Acá tenemos entonces formación del complejo de iniciación de la síntesis proteica. Como ya habíamos visto, tenemos tres factores: el IF1, que no requiere de la presencia de guanosin trifosfato o GTP, pero que va a hacer la función de promover la disociación del ribosoma. El IF2 sí requiere la unión de GTP, ayuda a la unión de tRNA iniciador, aquel que lleva el formilmetionina. El IF3 no requiere GTP y su función es parecida a la de IF1. Y acá lo tenemos, vean, tenemos nuestro ribosoma completo, tenemos que IF3, ¿sí?, va a favorecer la disociación de las dos subunidades. También IF3 se une a la subunidad menor, lo mismo que IF1. Acá tenemos el RNA de transferencia con la secuencia de Shindal-Garno que acabamos de ver y el codón de iniciación que se va a unir a esta subunidad. IF2 requiere GTP para llevar el RNA de transferencia al ribosoma. Entonces aquí tenemos cómo se forma la metionina, ¿no? O la formilmetionina. Primero tenemos nuestro tRNA, se va a unir la metionina a través de una enzima. Casi todos los aminoácidos siempre van a usar una sintetasa para unirse a los RNA de transferencia, en este caso es la sintetasa de metionina. Y aquí ya tenemos el tRNA unido a la metionina, pues se llama metionil tRNA. Bueno, lo único que pasa entonces es que nos hace falta que se une al grupo formilo, y para esto vamos a requerir el N10 formil tetrahidrofolato. Vamos a utilizar, o va a participar una enzima que se llama transformilasa, que nos va a liberar el tetrahidrofolato y nos va a adicionar el grupo formilo a la metionina. Como ven, entonces aquí ya tenemos el formilmetionina, y este es el primer aminoácido que normalmente encontramos en las proteínas. Acá tenemos lo que acabamos de ver, tenemos la subunidad menor del ribosoma. Aquí tenemos nuestro RNA mensajero de 5' a 3', aquí tenemos la presencia de IF3. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que ya habíamos visto: se carga nuestro aminoácido, llega nuestra formilmetionina con su anticodón. Aquí, acuérdense que IF3 nos permitió separar las subunidades. IF2 nos lleva el RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente. El codón de iniciación siempre va a ser AUG, que se va a unir al sitio peptidil.
¿De acuerdo? El anticodón va a ser AUC. Y aquí ya tenemos nuestro primer aminoácido. Posteriormente, ¿qué va a ocurrir? El ensamblaje de la subunidad mayor del ribosoma. Ya tenemos entonces la maquinaria de síntesis de proteína. ¿Qué va a ocurrir ahora? Entonces que va a llegar otro aminoácido. Como ejemplo tenemos la arginina, porque bueno, aquí tenemos que el siguiente codón que se va a leer en el RNA mensajero es el CGU, y acá tenemos nuestro anticodón correspondiente, que en este caso es el de la arginina. Y entonces aquí ya tenemos la unión de los dos aminoácidos, el aminoácido que ya está en la posición formulada, el segundo aminoácido. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Es la formación de un enlace peptídico para que se puedan unir los dos aminoácidos. En este momento, ni en el sitio P ni en el sitio A, solamente tenemos dos aminoácidos unidos al RNA mensajero, ¿sí? Pero que no están formando una cadena polipeptídica. Este es un aminoácido independiente, este es otro aminoácido independiente. Por eso se tiene que formar un enlace peptídico para que se pueda empezar a sintetizar la cadena polipeptídica. Y entonces, con esto, con la unión de dos aminoácidos al sitio P y al sitio A de los ribosomas, y con la maquinaria ya ensamblada del ribosoma, vamos al siguiente paso. El siguiente paso en la síntesis de proteína va a ser la elongación, y esto va a permitir que la cadena de polipéptidos aumente en su longitud. En esta etapa, la cadena polipeptídica se sintetiza por la unión de los sucesivos aminoácidos que se van situando en el ribosoma, transportados por sus correspondientes RNA de transferencia. Y aquí vamos a encontrar tres etapas diferentes. Primero, unión de un aminoácido ARNT al sitio A. Esto solo es posible si el anticodón del ARNT es complementario al codón del RNA mensajero. Aquí vamos a necesitar GTP para proporcionar la energía necesaria y dos factores proteicos de elongación, que es el EFTS y el EFTU. Formación del enlace peptídico. Una vez situados los dos aminoácidos a través de sus RNA de transferencia, uno en el sitio P y otro en el sitio A, se produce la unión entre ellos gracias a la enzima peptidil transferasa, que se encuentra localizada en la subunidad mayor del ribosoma. Al unirse el primer aminoácido al segundo, se forma un dipéptido que permanece unido al segundo RNA de transferencia, el cual se localiza en el sitio aminoácido. Y es lo que vamos a ver aquí. Como ya habíamos visto, tenemos nuestro primer RNA de transferencia, que en este caso fue la formilmetionina, unido ya a su correspondiente sitio. Habíamos visto que se une la arginina, y una vez que tenemos los dos aminoácidos unidos, uno en el sitio P y otro en el sitio A, ¿qué es que va a ocurrir? Vamos a tener la formación del enlace peptídico. La iniciación terminaba cuando teníamos los dos aminoácidos unidos, pero separados. En este caso, por la enzima que se encuentra unida a la subunidad mayor, que es la peptidil transferasa, se va a formar el enlace peptídico. Y los aminoácidos van a quedar en el sitio aminoácido. El sitio peptidil queda vacío. Este RNA de transferencia ya cumplió su función, y acá ya tenemos un dipéptido. Y es así como se va a ir agregando uno a uno los aminoácidos.
Entonces, ya que tenemos la formación del enlace peptídico, vamos a unir el primer aminoácido al segundo. El primer aminoácido se desprende de su RNAT, el cual se libera del ribosoma, y eso ya lo que habíamos visto es la translocación del dipéptido al sitio P. Se produce el desplazamiento del ribosoma sobre el RNA mensajero en sentido 5' a 3' hacia el siguiente codón del RNA T fijado sobre él, pasa al sitio A al sitio P, quedando libre el sitio A, que es ocupado por un tercer codón del RNA mensajero. Formación de nuevos enlaces peptídicos. Mientras el ribosoma recorre el RNA mensajero, los sucesivos aminoácidos ARNT que se van fijando al sitio A van incorporando los nuevos aminoácidos. Entonces, esto es lo que tenemos, ya lo habíamos visto, es que se forma el enlace peptídico en el sitio P, el RNA de transferencia es liberado, el dipéptido se mueve al sitio P y se mueve el ribosoma al siguiente codón. Ven, aquí ya son 3 codones que se va a leer. Aquí ya ya se leyó, este está todavía unido, porque acuérdense que aquí se va a unir el anticodón correspondiente de UUU, que va a traer otro aminoácido. Después va a entrar la misma enzima, la peptidil transferasa, y va a unir el tercer aminoácido aquí, y se va a mover el ribosoma, se va a liberar el siguiente RNA de transferencia vacío, y así se va leyendo el RNA mensajero. Vean, es lo que tenemos acá. El siguiente es fenilalanina. Luego tenemos, por ejemplo, que se agregue leucina, valina. Entonces, la elongación o el alargamiento de la cadena polipeptídica va a continuar hasta que lleguemos a la terminación. Y los codones de terminación son UAA, UAG, UGA, y es cuando el ribosoma llega a cualquiera de estos 3 codones, se va a marcar el final de la síntesis de proteínas. Cuando el ribosoma lleva un codón de terminación, lo que va a ocurrir es no se sitúa ningún aminoácido RNA de transferencia en el sitio A y la cadena polipeptídica se acaba. En esta fase van a intervenir unos factores de liberación, el R1F, para los codones de terminación UAA y UAG, el factor de liberación RE2F para los codones UAA y UGA. Al situarse en el sitio A, estos factores hacen que la enzima peptidil transferasa libere el péptido al RNA al que se encuentra unido. Y esto es lo que observamos aquí, ¿no? Aquí ya tenemos una cadena polipeptídica, tenemos nuestro sitio P, nuestro sitio A. ¿No? Y cuando llegamos a un codón de terminación, pues se van a entrar los factores de liberación. La enzima peptidil transferasa libera la cadena polipeptídica y con esto se acaba la síntesis de proteínas. Vamos a ver el balance de la síntesis proteica. El análisis energético. La incorporación de un aminoácido a una cadena peptídica se realiza con el siguiente consumo de energía. Vamos a utilizar 2 ATPs en el proceso de activación. Vamos a utilizar un GTP en el proceso de iniciación para colocar un aminoácido, un GTP para la translocación. Esto es por cada aminoácido que se va agregando a la cadena polipeptídica. Así que hagan sus cuentas en cadenas polipeptídicas de 200, 300, 400, 500, 600 aminoácidos. Por lo tanto, la traducción de proteínas es un proceso que consume una gran cantidad de energía. Muy bien amigos, con esto hemos llegado al final del video del día de hoy.
Si has llegado al final y no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. También a que actives la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. También te invito a que compartas el contenido para que más gente se entere de lo que estamos produciendo. Por tu atención, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.